del Espíritu Santo. Quiero hablarle de los dones de poder del Espíritu Santo. Y voy a desglosar varios puntos acá. Y me voy a enfocar en esta noche en uno de los puntos muy importantes, como lo es el don de hablar en nuevas lenguas. Ay, Dios mío. Porque hay mucho pueblo de Dios que lamentablemente, unos por desconocimiento, no lo practican. Otros porque simplemente se adaptaron a que me da igual. Si tengo la llenura del Espíritu, amén. Y si no la tengo, también amén. Pero es algo que Dios dejó establecido para nosotros, los creyentes, la iglesia del Señor. Y que es importante que usted lo entienda en esta noche, porque va a traer un despertar a su vida y va a traer un despertar a este lugar. Vamos a agotar los recursos. De una manera u otra, esta iglesia se va a despertar, a avivar, a empoderar. Estamos agotando todos los recursos. Nosotros, humanamente hablando, estamos buscando las estrategias que las da Dios. Pero estudiando este tema, el Señor me habló sobre ese punto. Y es importante que usted lo entienda en esta noche. Yo voy a poner los anteojos para verte mejor, para ver mejor la letra. Ok. Luego en enero volvemos con bibliología. Quiero enfocarme acá en estos puntos. Dije que lo daba el domingo. Ministerio de la manifestación de dones del Espíritu Santo. Ay, Dios mío. Y vamos a buscar Hechos, capítulo 19. Hechos 19. Vamos a leerlo desde el versículo 1 hasta el 6. ¿Ya llegó? ¿Llegó? No se vaya a conversar, estemos acá pendientes. Lo voy a sentar aquí de frente, aquí frente de mí, para vernos mejor. Yo creo que voy a eliminar. Esta palabra también es para ustedes, jóvenes que están aquí. Dice: aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos ¿qué? Aquí no dice claro. Hallando a ciertos discípulos. ¿Quién los halló? El apóstol Pablo. Les hizo una pregunta. Les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Tú sabes, iglesia del Señor, que muchos pueblos de Dios se encuentran en esta condición. Ministro Kevin, muchos pueblos de Dios se encuentran en esta condición. Ni siquiera sabían que había Espíritu Santo. Recuerda que le estoy hablando de las manifestaciones de poder del Espíritu Santo. Había Espíritu Santo. Así hay muchos que llaman: hay Espíritu Santo. ¿Será que sí hay uno? Porque es que cuando nosotros
venimos al Señor, ay Dios mío, cuando nosotros venimos al Señor, yo se lo expliqué a través del nuevo nacimiento. Le hablé de Nicodemo. El nuevo nacimiento, uno solo. El nuevo nacimiento. Jesús, aleluya, le digo a Nicodemo, porque Nicodemo le hizo una pregunta. Voy a hacer un paréntesis para hablar del nuevo nacimiento, para que no haya confusión. No te llena el Espíritu Santo, pero tiene que ver con el nuevo nacimiento. O está relacionando las dos cosas en una. ¿Me está entendiendo? Entonces, cuando usted viene a Cristo, como le digo a Jesús a Nicodemo, cuando Nicodemo le preguntó que qué debía hacer para heredar la vida eterna, Jesús le hizo énfasis y le dijo que era necesario. ¿Para usted qué es la palabra necesario? Un hecho. Algo que da posibilidad. Algo. Le digo que es necesario nacer de nuevo. Y él le dijo, pero ¿cómo haré para nacer de nuevo? Tendré que introducirme en el vientre de mi madre para volver, mi mamá me vuelva, en pocas palabras, me vuelva a dar la luz. Y él le dijo, Nicodemo, lo que es nacido de carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y tú, siendo un doctor de la ley, no sabes de esto. No lo sabes. Y allí usted vio, ¿verdad? Que si todo lo que estudiamos, el nuevo nacimiento. Pero aquí le estaba haciendo una pregunta. ¿Recibiste el bautismo cuando creíste? Está hablando de bautismo. No está hablando de un nuevo nacimiento. De bautismo. Del Espíritu Santo. Ay, Dios mío, Señor, ayúdanos. Le digo, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué fuiste bautizado? Le preguntó. Entonces, ¿en quién fuiste bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. ¿Cuál es el bautismo de Juan? El bautismo. ¿Para qué? Para arrepentimiento. Ellos le dijeron, no, fue el bautismo de Juan. En ese fue que nos bautizaron. Yo nomás sé eso. En el bautismo de Juan. ¿Es hasta dónde? Hasta el cielo. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. Esto es, en Jesús, el Cristo. Y cuando oyeron esto, ¿qué hicieron cuando oyeron? Fueron bautizados en él. ¿En el qué? En el nombre de Jesús. Aquí está la clave de lo que te quiero enseñar en esta noche. Uy, Dios mío. Yo dijeron, entonces, ¿en qué fuimos? Pero en el bautismo de Juan, y hay que dar una explicación del apóstol Pablo. Entonces, aquí en el 4 le dijo, bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo, ya adelante acá. Entonces digo, ¿en qué fuiste bautizado? Dijeron, en el bautismo de Juan. Digo, pues Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. Esto es en Cristo Jesús. Con Jesucristo. Dice el 5. Cuando oyeron esto, fueron bautizados. ¿Quiénes fueron los que oyeron? Los discípulos. Lo dijimos al principio. Los discípulos. Cuando oyeron esto del apóstol Pablo, inmediatamente fueron bautizados. ¿Y qué dice el Señor? Y habiéndole impuesto las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo. ¿Qué dice allí? Y hablaban en lengua. Y hablaban en lengua
Y no solamente hablaban en lengua, sino que al hablar en lengua profetizaba. Aleluya. Profetizaba. Profetizaba. Por eso el apóstol Pablo dice que de todos los dones, o que no impidamos hablar en lengua, pero sobre todo eso, que profeticéis. Porque todo aquel que habla en lengua, que es bautizado por el poder, la manifestación del Espíritu Santo, profetiza. Y no es profeta. Y no es profeta, cuidado con eso. Porque yo hablo en lengua y profetizo. Soy el profeta tal nombre. Eso no tiene nada que ver con lo que estamos necesitando. Ya se le reveló acá, se le iluminó. La pregunta que le hizo allá el Pablo, cuando le digo entonces, ¿en nombre de quién fuiste bautizado? ¿O en qué bautismo? Aquí está en el versículo 6. Dice que cuando el apóstol Pablo impuso manos, ¿qué vino sobre ellos? El Espíritu Santo. Pero ¿qué dijeron ellos al principio? Ni sabíamos que había un Espíritu Santo. En esta condición muchos están en la iglesia. Ni sabían que había bautismo del Espíritu Santo. Oh my God. Como dice nuestro apóstol. Dice que imponiéndole las manos y habiéndole impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo. ¿Y qué pasó cuando el apóstol Pablo le impuso manos? Hablaban, y no solamente hablaban en lengua, profetizaban. Usted no ha visto a alguien que está hablando en lengua. Ay, sarraba, quieta, daba, shaya. Dígame si, imagínese que si le pasa como a mí. Usted sabe que hay unas lenguas que cuando yo estoy tomada por el Espíritu, comienzan a salir de acá dentro del Espíritu. Y comienzo a ver unas lenguas chinas. Chicha, chucha, chacha, chucha. ¿Sabe quién me va a entender eso? Los chinos. Porque es género de lengua. Pero ya vamos, ya no le voy a explicar eso. Ay, Dios mío. Yo lo oí una vez, pastor. Ya le voy a explicar eso. Hay unos que hablan en árabe, en arameo, en hebreo, todos esos idiomas. Yo he tenido esa manifestación. Y si me escucha un chino, me va a saber interpretar todo lo que estoy hablando. Yo no lo sé, pero el chino lo sabe. Amén. Si hablan lenguas angelicales, ¿quién va a interpretar? Dice que el que habla en lenguas espirituales se edifica a sí mismo. ¿Y quién más? Es una conexión de él con Dios. Pero hay algo muy importante cuando hablamos en lenguas espirituales. Nos edificamos nosotros mismos. ¿Saben por qué muchos pueblos de Dios están fríos? Porque no le da libertad al bautismo del Espíritu Santo. ¿Y cómo no hay libertad al bautismo del Espíritu Santo? ¿Cómo se puede edificar a sí mismo? Si esta manifestación es para mi edificación, ¿me está entendiendo, ministro Henry? Que fluya la gloria. ¿Ven o no? Fluye. ¿Cómo lo dio el Señor hoy? Calentito. Calentito, calentito. Yo quería más vacaciones, pero no. Ya tenía como un mes que no predicaba. Y me senté y fluyó la gloria ahí. Y llamé a 911 y le dije: hay un problema en la iglesia. Le dije: ministro, hay un problema grave. Vamos a montarnos con esto. Ya está descubierto Satanás, porque esta gente va a empezar a recibir el bautismo del Espíritu. Y se van a edificar ellos y van a edificar a otros. Porque van a exaltar a otros. Van a ser usados por Dios para otros. ¿Sabes por qué? Porque se va a comenzar a manifestar en ti los dones del Espíritu. Y es para la edificación de
podrán desarrollar los dones. Jamás. Y usted sigue allí con la boca que le pegaron 4 clics y le echaron 6 pecadores. Y viene a la iglesia y no abre la boca. Y está en su casa, en su lugar en su aposento alto, ni ora, ni abre la boca. No le da libertad al Espíritu. Y si no tiene bautismo, pídale a Dios. ¿Por qué se lo digo? Porque es un don del Espíritu. Pero el día que yo me convertí, me metieron en un cuarto como con 30 mujeres que estaban todas locas del Espíritu. Y estaban ramas, chapatal. Y yo dije, ¿y estas mujeres que están locas? Yo tenía 15 días de convertir. Pero yo no fui espectadora. Yo dije, yo quiero ser protagonista. Le dije, Espíritu Santo de Dios, tú que estás en esta reunión, dame de lo que le has dado a estas mujeres. Y al ratito comencé yo, rama, chapatal. Comencé a hablar en lengua y comencé a ser llena del bautismo del Espíritu Santo. Pero muchos se conforman. Esto no es para todo el mundo. Es un don. Pero es así como Dios le dio el don merecido de la gracia. Ese mismo don está en el Espíritu Santo para todo creyente nacido de nuevo. Oh. Pero como no nos importa o nos da igual, por eso que estamos secos, por eso que no se manifiesta nada. Porque yo le aseguro que cuando nos metemos a buscar la manifestación de la llenura del Espíritu, como lo es en ese bautismo tan maravilloso de hablar en otras lenguas, santo, si usted supiera lo sabroso, lo rico que es eso. Oh, Samata Taramasu. Se edifica usted y es de bendición para otros. Pero llegan a la iglesia y está el culto encendido, ¿verdad? Culto como en el pueblito, lo vemos. Y está el culto encendido y la gente lo que está es perdiendo el tiempo. Ay, Dios mío, ¿qué voy a hacer a la arepa? ¿Será que voy a hacer una arepa con mortadela? Bendito sea Jehová de los ejércitos. Abre tu boca. Comienza a orar. Comienza a pedirle al Señor que te dé la llenura de su Espíritu. Si no, llama a los ancianos ministros para que te impongan las manos. A mí nadie me las impuso. Eso vino de arriba porque yo lo anhelé. Una hermana me dijo, ¿quiere? Yo le dije, pues claro. Me dijo, anhélalo, cierra tus ojos. Anhélalo. Y yo, dame, padre. Ya te digo, dámelo. Ay, sonaba, mamá. Y rabábase. Pero si se le ha hecho difícil, ya menos. Y le ponemos las manos. Ahí dice que luego que Pablo le da el discurso, le impuso manos. Y todos fueron llenos o bautizados en el Espíritu Santo. Oh, Dios mío, que se nos revele esta verdad. Que se nos revele, iglesia. Que se nos revele y nos preocupemos. Y nos ocupemos por esta manifestación del Espíritu Santo. Estoy tocando nada más un solo punto. El hablar en otras lenguas. Hay mucha tela que cortar aquí. El bautismo en el Espíritu Santo es una manifestación que va acompañada, escuchen bien, el bautismo en el Espíritu Santo. Es una manifestación que va acompañada en hablar en otras lenguas. Esto es una experiencia que trae consigo la plenitud del poder espiritual para el creyente, y no solamente para el creyente, sino también para un servicio.
y lo hace más eficaz. Hechos capítulo 8, versículo 14. Quiero ver hasta dónde llego acá. Apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que en Samaria, o que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. ¿Qué era lo que había sucedido? Recibieron la palabra. Entonces, ¿qué sucedió? ¿A quién enviaron? A Pedro y a Juan. ¿Para qué creen ustedes que los enviaron? Ya vamos a ver. Ok. Enviaron a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por él. ¿Para qué? Para que recibiesen el Espíritu Santo. Ay, yo no lo había visto, pastora. Para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el bautismo de Jesús, lo que estamos viendo hace unos minutos atrás. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Ay, Dios mío, entonces este se metió en problema, este tipo aquí. Así hay mucha gente que quiere la unción, quiere el poder, quiere la manifestación, quiere la gloria, pero no quiere pagar un precio. Dame de lo que tú tienes. Dame de lo que tú tienes, dame de lo que tú tienes. ¿Estás dispuesto? ¿Estás dispuesto a pasar? ¿Estás dispuesto? ¿Estás dispuesto? Métete. Métete. ¿Estás dispuesto a que te den látigo? ¿Estás dispuesto a que te metan en la machacadora, la trituradora? ¿Estás dispuesto? Hace muchos que quieren vivir a costillas de la unción, de la manifestación de otros. Pero cada quien tiene un don de parte de Dios. Y dice, ¿cuántos Simón hay aquí? No, aquí no hay Simón. Cuando vio a Simón que por la imposición de manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinerito, billullo. Mira cuánto vale ese poder, cuánto vale ese rama. Yo te voy a dar unos $500 para que tú me des eso. Ajá. Sí, Luis, si fuera tan fácil comprarlo con dinero, dame el Espíritu para que te dé $200. Eso fue lo que hizo Simón. Quería adquirir el don así, con dinero. O sea, hablar, aquí nos están dando a entender, hablar de dinero es como que lo más facilito. Porque usted va a comprar algo que usted quiere, y ese pantalón es, uy, eso sí me gusta. ¿Cuánto vale? Parece, todo. Me lo llevo. Así muchos quieren usted. Así como Simón. Le digo, ¿cuánto vale? Yo quiero todo. Les ofreció dinerito por ese poder. Le ofreció el billetico y le dijo, cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo, dame también a mí este poder, para que también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo le pusiera en mis manos reciba el Espíritu Santo. Está más pegado que la rodilla de un chivo. Estaba más pelado este Simón que la rodilla de un chivo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Y sigue diciendo,
no tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete, pues, de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Esto lo podemos ver como una blasfemia. En pocas palabras, Simón blasfemó del poder y la manifestación del Espíritu Santo. Por eso ahí le está diciendo, vamos donde en el 22, arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. El 23, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Una visión del hombre. Respondiendo entonces, Simón dijo: rogad vosotros por mí al Señor. ¿Pero qué hizo? ¿Qué hizo? Le pidió a ellos que oraran por él. Rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaban el evangelio. Ese era el trabajo. Y aquí podemos ver que estos hombres de Dios, fíjate que leímos hace unos segundos que cuando el evangelio había sido predicado, ¿dónde? En Samaria. Por allí fue. Enviaron de una vez a los dos, a Juan y a Pedro. Fueron corriendo a imponerle manos. ¿Para qué? Para la manifestación del poder del Espíritu Santo. Y así todos los discípulos, allá en el libro de los Hechos, el comienzo de la iglesia del Señor, todos ellos fueron llenos de este tipo de manifestación y de poder a través del Espíritu Santo. Y vamos a ver que ellos experimentaron, los presentes experimentaron, los que estaban allí experimentaron la irresistible presencia de Dios. E inmediatamente hubo una evidente transformación en ellos por la llenura del Espíritu Santo. Me llama mucho la atención este punto acá. Dice que ellos experimentaron, los presentes que estaban allí experimentaron, mira esta expresión, la irresistible o la irresistible presencia de Dios. E inmediatamente hubo una evidente transformación en ellos por la llenura del Espíritu Santo. ¿Sabe lo que hace la llenura del Espíritu Santo en nuestras vidas? ¿Sabe lo que hace? Cuando la llenura del Espíritu Santo o en el Espíritu Santo se manifiesta sobre nuestras vidas, e inmediatamente hay una transformación. Es algo muy irresistible que trae transformación, que trae cambios a la vida del creyente. Pero si no experimentamos esta llenura, ¿cómo cree usted que nosotros vamos a empezar a vivir? Por eso vemos tantos cristianos como lo vemos. Usted se ha dado cuenta que hay unos cristianos que usted los ve fogosos y nada los detiene y nada los hace apagar, pero usted ve otros que están apagaditos.
Eso no tiene la ayuda del Espíritu Santo. Les hace falta tener ese tipo de manifestación, de tener la manifestación de la llenura en el Espíritu Santo. Y eso trae en nosotros cambio, transformación. E inmediatamente. ¿Se da cuenta por qué la iglesia necesita ser llena? En el Espíritu Santo necesitamos esta manifestación. Mira, si eso sucediera aquí, esta iglesia fuera otra. Se lo aseguro. He visto iglesias que este tipo de manifestaciones se presentan en los servicios. Son cosas sorprendentes, sobrenaturales que suceden. Pero ¿sabe por qué estamos igualitos? Salimos del servicio igual o peor que como llegamos. Porque no dejamos que este tipo de manifestación se manifieste en nosotros. No es el Señor quien tiene que hacerlo, es usted quien tiene que permitirle al Señor ser lleno y empoderado de esta llenura. Si yo no lo busco, no va a dar nada. Pero si yo lo busco, si yo le permito que este don maravilloso se manifieste en mi vida, ¿qué va a acontecer? La llenura. Se va a manifestar. Y esto va primeramente para con los líderes, ministros, predicadores. ¿Cómo vamos a llenar a otros si nosotros no estamos más vacíos que el cántaro de la samaritana cuando nosotros cantamos? Salió aquí un verso. Tómalo, Dios me lo lanzaba y a mí, me lo confrontaba a mí primero. Por eso que estamos como iglesia. Le decía al principio al ministro, estamos agotando, humanamente estamos buscando los recursos de ver de qué manera algo sucede aquí. Amén. Y aquí hay una clave muy importante. Oh, sacatarrama, y sacotorrobushi. Esta iglesia se tiene que encender. Como me decía 911 que llamé. O nos prendemos o nos prendemos. O hay manifestación o hay manifestación. Aleluya. Pero no depende de Dios, depende de usted y de mí. Así es. Si no hay corazones dispuestos, Dios no va a hacer nada. Así es. Dios está esperando por usted. Así como estos hombres le hablaron a los discípulos. Y dice que al finalizar de la conversación, les impusieron las manos y fueron llenos. Usted necesita, es urgente, no hay de otra, es indispensable experimentar esta llenura en el Espíritu. Ya está bueno de lo mismo. Adoradores necesitan experimentar esto. Usted sabe cuándo la gloria va a caer ahí de una manera sorprendente, cuando ustedes estén llenos en el Espíritu Santo, en el poder del Espíritu Santo. Ministros que estamos acá, ¿saben cuándo vamos a ver las cosas diferentes? Cuando nos llenemos más y busquemos más. ¿Y dónde se busca? ¿Y cómo se hace esto? ¿Cómo se come? ¿Cómo se lo estoy enseñando? Yo necesito romper con los odres viejos, con la vieja estructura mental de ir y venir y nada sucede en mi vida. Debemos estar cansados de lo mismo. Ya basta de lo mismo. ¿Usted sabe lo que es lo mismo? Lo mismo. Cada servicio en este lugar tiene que ser diferente. Cada adoración tiene que ser diferente.
que ser diferente. Amén. Y empezamos por nosotros como cabeza. No podemos seguir siendo los mismos. Se fue el 2025. Estamos a pocos días del 2026. ¿Qué vamos a hacer en el 2026? Vamos a pagar un precio. Si en el 2025 no experimentamos este tipo de cosas, de manifestaciones, vamos a hacerlo ahora. Amén. Para los que vienen. Entonces hubo una transformación en ellos por la llenura del Espíritu Santo. Y no solo hubo una transformación en la vida de ellos, sino también en sus testimonios. Unos testimonios intachables. Porque solo el que experimenta la llenura del Espíritu Santo puede dar este buen testimonio. Y era un buen testimonio de sus vidas. Esta transformación o esta manifestación transformó todas las áreas de la vida de ellos. Su testimonio, su vida, su comunión. Aquella experiencia también provocó algo muy poderoso. Aquí está el ministro Elvis. Mira lo que dice acá. ¿Sabe lo que provocó? Lo voy a volver a leer. Aparte de que transformó la vida de ellos, su vida diaria, su vida cotidiana, su testimonio, aquella experiencia de lo que ellos también experimentaron, provocó algo muy poderoso. Y es que esta manifestación dio un gran ímpetu en el crecimiento de la iglesia. Amén. Ay, Dios mío, ay, Dios mío. Ay. Yo lo que le decía de alguna manera u otra, esto dio un gran ímpetu al crecimiento de la iglesia de aquel entonces. Que todos hablaron en el Espíritu Santo. Todos mismos. Esto me llamó mucho la atención mientras lo estudiaba. Oh, santo. A mí se me reveló, yo dije, bueno, vamos a manifestar, vamos a montar. Es el Espíritu que lo va a hacer. Es la manifestación en el poder del Espíritu Santo. Pero debemos comenzar por nosotros mismos. Que la gente diga que hay en ese lugar. Que yo entro y no me quiero salir, Dios mío. Que yo llego y no paro de llorar. Que llegué con un dolor y me sané. Que llegué con una herida y fui libre. ¿Qué hay ahí, Dios mío? ¿Qué hay en esa casa? Nada más y nada menos que la llenura del Espíritu. Oh, sacra, y eso va a hacer que otros deseen y anhelen entrar por esa puerta. Oh my God. Que otros desesperen porque sea a las 7 de la noche. Imagínense, ni los de aquí quieren venir. Ni los líderes de aquí, ni los miembros de acá quieren venir a los servicios. ¿Cómo así vamos a arrebatar a otros? Vamos a ser sinceros. ¿Qué está pasando? Porque por falta de palabra no es. Por falta de palabra no es. Porque bastante palabra que se ha sembrado en este lugar. ¿Qué está pasando? Que la misma iglesia no quiere venir a la iglesia local. No se quiere congregar. ¿Qué está pasando, Dios mío? Wow. Dio un ímpetu al crecimiento de la iglesia. Y también cuando se reunían en las casas,
en las casas de bendición. No solamente en ellos, sino en las casas, en el templo, a donde ellos mismos se manifestaban. La llenura del Espíritu Santo. Y con esta llenura, ¿sabe qué sucedió después que tenían esta llenura? Ay, Dios mío, ministros, no cesaban de enseñar la poderosa palabra de Dios y a Jesucristo